Bien, entonces, una vez que hemos terminado el control de lectura, podemos comenzar con la materia como tal. Esta unidad número 7, correspondiente a manejo de archivos, tiene la siguiente agenda. En esta unidad aprenderemos conceptos básicos sobre manejo de archivos, operaciones de entrada y salida utilizando archivos, y también los objetivos de esta unidad son los siguientes: que ustedes aprendan a distinguir entre el tipo de almacenamiento temporal y el almacenamiento persistente para poder manejar datos en un archivo o datos en el programa de forma adecuada. También que aprendan a identificar los tipos de datos o los tipos de archivos que existen para poder manipularlos correctamente en un programa, y que aprendan a realizar operaciones de lectura, de escritura, de modificación de archivos para poder manipular los datos que en estos archivos se encuentran almacenados. ¿Ok? Dicho eso, vamos a hablar sobre qué es un archivo. Un archivo no es más que un medio para poder persistir datos. ¿Qué significa esto? Pues que los datos van a perdurar en el tiempo a través de esta forma de almacenamiento que es el uso de archivos. No es la única forma de persistir datos. Una forma un poco más elaborada y estructurada de poder hacerlo es usando las famosas bases de datos, ¿ok? En las bases de datos, en cambio, la información se almacena de una forma estructurada donde hay que respetar estas estructuras llamadas tablas que se relacionan entre ellas. Pero bueno, eso no es objeto de este curso. Lo que sí es objeto de este curso es que aprendamos a manejar archivos. ¿Qué tipos de archivos se van a manejar en esta unidad? Pues archivos de texto. ¿Cuáles son los archivos de texto? Pues aquellos que guardan información en forma de caracteres. ¿Sí? Eso quiere decir que si yo abro un archivo de texto, voy a poder entender la información que ahí está plasmada, porque la información va a estar representada con caracteres. Según lo que ustedes leyeron en este blog, en este post que les dejé, ahí mencionaba también que existe otro tipo de escritura, la escritura de archivos binarios, pero bueno, eso no es objetivo de este curso. ¿Okay? Trabajaremos entonces siempre con archivos de texto, pero no con cualquier tipo de archivo de texto, sino con archivos de texto plano. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a trabajar con archivos de texto sin formato. ¿Cuáles son los archivos de datos o los datos con formato? Pues aquellos en los que yo puedo cambiar el tamaño de la letra, alinear, agregar interlineado, puedo cambiar el color, ¿verdad? Poner en negrita, o sea, dar formato al texto, cambiar la apariencia del texto como tal. ¿Qué tipos de archivos son estos? Los que tienen formatos, por ejemplo, los archivos de Word. Los archivos con formato docx, que solo se pueden abrir usando el programa de Word. Si no tengo instalado Word, entonces no puedo abrir este archivo. Esos son archivos con formato. No es el tipo de datos que vamos a trabajar en nuestros programas. En nuestros programas trabajaremos con archivos de texto plano y aquí les voy a mostrar un ejemplo. Ahí. Ok. Entonces, por ejemplo, si se fijan, este archivo que tiene extensión txt es uno de los archivos que usaremos en la clase del día de hoy. Pero bueno, ¿cómo yo sé que este archivo es un archivo de texto plano? Primero porque tiene extensión txt. Y al darle doble clic se abre por defecto con el bloc de notas que tienen instalado en sus computadores por defecto. Entonces, dentro de este archivo hay caracteres que representan información, pero no hay formato, no hay color, no hay tamaño, no hay alineación, interlineado, ajustes, no hay nada que le dé formato al texto, solo están los caracteres como tal. Esos son los tipos de archivos con los que trabajaremos. ¿Cómo los vamos a reconocer? Porque tienen extensión txt o también puede ser este otro tipo de archivos con extensión CSV, ¿ok? ¿Cuáles son los archivos de extensión CSV? Si se fijan, la diferencia entre este archivo y el de acá es, además de la extensión, este tiene extensión TXT y el de acá tiene extensión CSV, es que el segundo, este de aquí, se puede abrir con Excel. Los archivos CSV son archivos de texto plano, pero que pueden ser creados a partir de Excel o que pueden ser abiertos con Excel. Cuando se abre un archivo CSV con Excel, la idea es que yo tenga los datos tabulados, y si no están tabulados, pues los puedo tabular en Excel fácilmente. Entonces, Excel me provee las herramientas y las opciones ahí para poder tabular esos datos, que seguramente ustedes ya lo aprendieron eso en el mock de HCD que tomaron previo a esta materia, ¿verdad? Pero bueno, este archivo CSV por defecto se puede abrir con Excel si le doy yo doble clic. Entonces, y espero un poquito porque tengo muchos Excels abiertos. Aquí.
La información está tabulada, ¿lo ven? Hay filas, hay columnas, hay datos en distintas celdas. Entonces, este es un archivo de Excel, pero sigue siendo un archivo de texto plano, porque además de poder abrirlo con Excel, yo puedo darle clic derecho aquí, darle clic abrir com, y lo puedo abrir con un bloc de notas. Y como ven, tengo la información, tengo los datos sin ningún formato añadido. ¿Ok? En este caso, los datos están separados por coma. Normalmente los archivos con formato CSV tienen los datos separados por comas. Y luego esas comas se usan como separadores para poder tabular los datos y poder mostrarlos de esta manera, como los vimos antes. ¿Ok? Y si no los tabula por defecto, se pueden tabular yendo aquí a la opción de datos. Bueno, selecciono una columna, datos, por acá texto en columnas y ahí comienzo a elegir, ¿no? ¿Cuál es el separador? ¿Es la coma o es el punto y coma o es cualquier otro carácter? Al darle clic en siguiente, los va a tabular y cuando le dé clic en finalizar, los datos dentro del archivo van a estar tabulados. ¿Ok? Pero bueno, eso solamente para visualización, porque realmente nosotros vamos a trabajar con estos datos de los archivos en nuestros programas de Python. ¿Ok? Entonces, no es lo mismo que si yo intento abrir, por ejemplo, un archivo con formato o con extensión XLSX. Este es un archivo que contiene un libro de Excel. Por lo tanto, este no es un archivo de texto plano porque tiene una estructura de libro de Excel. El de acá sí, formato CSV es un archivo de texto plano. El de acá arriba no. ¿Y cómo me doy cuenta? Porque al darle doble clic, bueno, clic derecho, de este menú escojo la opción abrir com y si escojo bloc de notas, me va a mostrar información no legible. Porque ese archivo XLSX solo se puede abrir desde Excel. ¿Ok? Porque ahí hay un formato que ya ha tabulado los datos, que quizás tienen colores las celdas, bueno, es otro tipo de presentación de los datos en ese archivo. ¿Ok? Y por lo tanto, esos archivos solo se pueden abrir con Excel. Entonces, normalmente trabajaremos con archivos de extensión TXT o con archivos de extensión CSV. ¿Ok? Y pues es lo que usaremos el día de hoy en esta clase. Así que podemos ir entonces a nuestro documento de Replit para empezar a trabajar con ejemplos y explicar todo esto. ¿Dónde estaba? Aquí, Kahoot. Bien, una pregunta. Este tema no es extenso, ¿no? Tengo entendido que no es extenso. No Este es tema como no es todo el Python. extenso. No, no es extenso. De hecho, habrán dos clases de archivos. Esta que es la clase introductoria donde hablaremos de conceptos y la siguiente donde haremos ejercicios. Pero de ahí en adelante, de ahora en adelante, siempre usaremos archivos. ¿Ok? Pero no, el tema como tal no es complicado. Lo más complicado es aprender a abrir el archivo, a trabajar con él. Y de ahí, una vez que tengo los datos en mi programa, todo lo demás que puedo hacer con esos datos no es nada nuevo. O sea, todo lo que ya hemos aprendido durante el curso. ¿Ok? Entonces, cuando trabajamos con archivos, estos archivos residen en nuestra computadora, ¿verdad? Tengo que acceder a ellos o en este caso, como estoy usando un ambiente que no es local porque no está en mi computadora, sino que es una página web, ¿verdad? Estoy accediendo realmente a una parte del servidor de Replit que está disponible para mí como usuario, ¿verdad? Entonces yo he tenido que subir los archivos manualmente aquí para poder trabajar con ellos. Si estuviera trabajando de forma local, por ejemplo con PyCharm, pues tengo que ubicar los archivos dentro del mismo proyecto de PyCharm para luego poder tener acceso a ellos, ¿ok? Entonces, siempre hay tres operaciones básicas cuando se trabaja con archivos. La primera es abrir el acceso al archivo. Si yo no doy acceso al archivo, luego no voy a poder extraer los datos del archivo o enviar datos al archivo. ¿Cómo abro el archivo? ¿Cómo doy acceso a los datos del archivo? Pues con la función open, ¿verdad? Esa función open me retorna el acceso al archivo. No podemos decir que es una lista o un conjunto. Podemos decir simplemente que es el acceso a ese archivo para poder trabajar con los datos o para poder enviar datos hacia él. Entonces, me retorna algo, sí, me retorna el acceso a, y por lo tanto tengo que guardarlo en una variable, por eso es importante guardarlo en una variable. La función open recibe dos parámetros. El primero será el nombre del archivo que yo voy a utilizar. En este caso, para este primer ejemplo vamos a usar este archivo llamado poema.txt. Este archivo contiene un extracto del poema Me gusta cuando callas de Pablo Neruda. Y pues vamos a trabajar con este archivo. Vamos a ir leyendo los datos que están en el archivo como tal. Porque el primer tema que vamos a ver es lectura, ¿verdad? Entonces, aquí como primer punto tengo que poner el nombre del archivo, poema.txt.
En este caso, solo pongo el nombre del archivo porque mi archivo está ubicado en la misma posición donde está el archivo main, donde estoy escribiendo mi programa. ¿Ok? Pero ¿qué pasaría si no estuvieran en la misma ruta? Por ejemplo, yo tengo aquí recursos, la carpeta recursos, y dentro de la carpeta recursos yo muevo mi archivo de poemas. Entonces ya el archivo no estaría en la misma ruta que el main, por lo tanto ya no puedo solo poner el nombre del archivo, ahora tendría que poner el nombre de la carpeta recursos / el nombre del archivo que es poema.txt. Tal y como cuando ustedes acceden a alguna carpeta que está ubicada en su sistema operativo, ¿no? Por ejemplo, si van al explorador de Windows y van a la carpeta de descargas, dentro de la carpeta de descargas puede haber otra carpeta, no sé, tareas. Y dentro de esa carpeta de tareas está el archivo de Python que necesitan. Para poder acceder al archivo, ¿qué tienen que hacer? Poner / descargas, / el nombre de la carpeta que puede ser tareas, / el nombre del archivo, ¿verdad? Tengo que poner entonces la ruta ahí. Es como trabajar en CMD, así es. Tengo que poner la ruta de acceso al archivo. Ahora, normalmente lo que vamos a hacer para evitar complicarnos es ponerlo siempre aquí en la misma ruta donde está el main, sin cambiarlo, sin ponerlo en otra carpeta para evitar confusiones. Sin embargo, si ustedes quieren ponerlos dentro de carpetas, está bien. Lo importante es que sepan acceder luego al recurso. ¿Ok? Bien. Entonces, con este primer paso yo puedo acceder a los datos del archivo. Y aquí voy a hacer, antes de ir a las funciones de lectura, quisiera recordarles esta función que me permite ubicarme en una posición específica del archivo. ¿Cuál era esa función? Sí. Sí, perfecto. Y esa función SIG se invoca a partir de la variable que me da acceso al archivo, ¿no? De la variable archivo en este caso. Entonces voy a invocar a la función SIG y a la función SIG le voy a enviar un valor entero, que por ejemplo puede ser 6. ¿Ya? ¿Qué representa ese valor 6? Bueno, representa dónde quiero que se mueva un puntero que existe dentro del archivo. Por defecto, vamos al archivo poema.txt. Por defecto ese puntero imaginario, porque no lo podemos ver en realidad, está aquí. ¿Ok? Por defecto está en la posición 0, que es aquí al inicio del archivo. Si yo le digo que se mueva 6 posiciones, quiere decir que se va a mover 6 caracteres, porque cada posición representa a un carácter, no a una palabra, no a una línea dentro del archivo, no a una cadena en general, sino como tal a un carácter de la cadena. ¿Ok? Entonces, este estará en la posición 0, este en la 1, el espacio también se cuenta, estará en la 2, 3, 4, 5, 6. Se ubica el cursor aquí, el cursor en realidad aquí, ¿no? En la T, que es el de la posición 6, y en ese momento el cursor está ahí. Está en la posición 6, que es la T. ¿Ok? Entonces, ¿para qué me puede servir eso? Pues cuando no quiero leer desde el principio el archivo, en ese caso puedo irme moviendo. Ojo, no me puedo mover por líneas. Yo no puedo decir, si le digo 4, entonces va a ir a la línea 4. No, porque como les digo, se mueve por posición y cada posición representa a un carácter dentro de mi archivo. ¿Ok? Entonces, esa función hace eso, me permite moverme a una posición en particular. Y también hay otra función bastante útil, que sí no retorna nada, ¿verdad? Simplemente mueve ese puntero a la posición en que yo le indique. Y luego está la función tell, que esa creo que no estaba en el blog, pero bueno, la menciono ahora igual porque en las diapositivas sí está, se las dejo ahí. Se invoca a partir de la variable que da acceso al archivo, en este caso archivo, y la función tell no recibe parámetros, pero me retorna un entero. ¿Qué entero me va a retornar? Bueno, la posición donde está el cursor o el puntero en ese momento. ¿Ok? Eso quiere decir que si yo ejecuto mi programa hasta este momento ahí, me da 6. ¿Por qué me da 6? No porque aquí sí me retorne algo, no, sino porque tell me retorna, me cuenta, me dice en qué posición está en ese momento ese puntero que está dentro del archivo. ¿Ok? Entonces, con seek yo me ubico en una posición y tell yo lo voy a usar para informarme, para saber en qué posición está. Por eso, como la función tell sí me retorna algo, ese algo que me retornó, en este caso un entero, yo lo estoy imprimiendo para que ustedes lo vean. ¿Ok? Entonces, si yo quiero que se mueva a la posición, ya comentemos un ratito seek y ejecutemos solo el tell, la función tell.
y me devuelve 0. ¿Por qué me devuelve 0? Porque en ese momento yo les decía que al inicio siempre el cursor está aquí, ¿no? El puntero ese del que les hablo está ahí al inicio. Por lo tanto, si yo no le he dicho que se mueva a ningún otro lado, la función tell me va a decir que el cursor este, que el puntero este está en la posición 0. Si yo lo dejo acá así y luego aquí le pongo, por ejemplo, 5, la función tell me va a retornar el valor de 5 porque el cursor se ha movido con seek, ¿verdad? Y luego tell me dice en qué posición está en ese momento el puntero. ¿Ok? ¿Está claro eso? ¿Alguna pregunta? Ok. O sea, lo Entonces, puedo relacionar con decir que me da el índice, por decirlo así de una forma. sí, pero no podemos hablar de índices en las cadenas, por eso no uso ese término, pero sí, podemos decir que está en la posición, por eso usa incluso la palabra posición, no índice, porque hablamos de índices cuando trabajamos con estructuras o colecciones dentro del programa, ¿no? Hablemos más bien de posiciones, en la posición 0, en la posición 1, así, ¿ya? Ordenada, de forma ordenada. Entonces, vamos a hacer el ejemplo ahora sí, leyendo datos del archivo. Primero vamos a hacerlo línea por línea, ¿ok? Yo puedo leer una sola línea del archivo a partir de la variable que me da acceso al archivo y esta función es la función readLine. La función readLine no recibe ningún parámetro por defecto, entonces, ¿qué es lo que me retorna? Me retorna la siguiente línea no leída. ¿Cómo sabe mi programa? ¿Cómo sabe la función readLine? ¿Dónde termina una línea? Pues bien, porque en el archivo, si se fijan, luce así. Aquí, cada línea, aunque yo no lo vea, tiene un \n incluido. Cuando yo si agrego una línea nueva a mi archivo, por ejemplo, agrego esto, y le doy Enter con el teclado, automáticamente le estoy agregando un \n, aunque no lo estoy viendo de forma explícita ahí, no lo veo, pero ahí hay un \n. ¿Ok? Entonces, lo que hace la función readLine es eso. Va y busca la línea hasta que encuentre el límite, que por defecto es el \n. Y ahí determina que eso es una línea. Entonces, la función readLine me devuelve la siguiente línea no leída. Por lo tanto, si yo imprimo, como me lo devuelve, lo guardo en una variable. Así que vamos a guardarlo en la variable línea y luego vamos a imprimir línea. ¿Ok? Entonces, si ejecuto esto, miren qué me muestra. Estás cuando callas porque estás como ausente. Si se fijan que no me leyó desde el principio, ¿por qué no me leyó desde el principio? Realmente esto comienza aquí, ¿no? Me gustas cuando callas porque estás como ausente. Pero aquí no me está mostrando todo. ¿Por qué? ¿Por qué creen que pasa eso? Por el SIG que agregó Por el antes. Exacto, porque con SIG yo ya me moví, ¿verdad? A la posición 5. Y justo la S está en la posición 5. Por lo tanto, de ahí en adelante me comenzará a devolver la función readLine. ¿Ok? Bien, entonces, me devuelve la siguiente línea no leída. Por lo tanto, si yo ahora escribo la variable línea 2, desde archivo invoco nuevamente a la función readLine y eso lo imprimo, línea 2. Entonces, vamos a ejecutar nuevamente nuestro código. Y veamos qué resulta. Y dice, y me oyes desde lejos y mi voz no te toca. Si vamos a nuestro archivo, la primera vez me devolvió esta línea, ¿verdad? La primera vez no había leído nada, por lo tanto me devuelve la primera línea. En la segunda ocasión que invoqué la función readLine, ya había leído la de acá, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando se ejecuta el readLine? El cursor al inicio está aquí, en la posición 0, y cuando yo invoco readLine, recuerden que busca el \n y entonces me devuelve todo eso. Por lo tanto, ya el cursor no está acá arriba, sino que el cursor está en la siguiente línea. Cuando invoco nuevamente a la función readLine, viene readLine, trae todo esto hasta que encuentre el \n. Por lo tanto, esto me retorna y el cursor se mueve a la siguiente línea. Si vuelvo a invocar readLine, pues me devolverá la siguiente línea que encuentra y el cursor se mueve, el puntero se mueve a la siguiente línea. Por eso les digo que la función readLine me devuelve la siguiente línea no leída. ¿Ok? Entonces, en este caso solo estoy invocando 2 veces, cada vez me vuelve una sola línea y por eso estamos viendo esto de aquí. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No me... Ok,
Alguien muy observador me dijo, bueno, pero ¿por qué aquí hay un espacio? ¿Por qué aquí hay un espacio entre cada una de estas líneas que está imprimiendo? Porque sucede que yo les decía que aquí dentro del archivo, aunque yo no lo vea, hay un \n, ¿verdad? Ese \n viene con la cadena cuando yo la recupero con la función readline. Y además, como estoy imprimiendo esa línea, ustedes ya saben que el print además agrega un \n al final. Entonces tengo dos enter. El primer \n que viene con la cadena del archivo y el segundo \n que se lo agrega a la función print. ¿Lo ven? Por eso hay un espacio aquí, por eso no están uno debajo de la otra como normalmente pasa cuando imprimo datos con print. ¿Cómo puedo hacer yo para quitarle ese \n? ¿A alguien se le ocurre? Imprimir las dos al mismo tiempo. Con strip. Eso, con strip, de hecho. ¿Ok? Si yo ya sé que la función strip le quita los espacios al inicio y al final de una cadena y también por defecto quita el \n, entonces a lo que me retorna readline yo puedo invocarle la función strip. Y entonces cuando ya ejecute esto, me va a mostrar, si ven, ya no viene el \n que venía aquí junto con la cadena. Y bueno, sí le da un nuevo enter, pero por el print, ¿no? Para que el siguiente mensaje se muestre en una línea diferente. Si se fijan, esta de acá todavía contiene aquí el \n de la cadena y el \n del print. Entonces, por eso nuevamente aquí sí hay un espacio. ¿Qué podríamos hacer? Pues invocar a strip si fuese necesario. A partir de lo que me devuelve readline. ¿Ok? ¿Alguna duda ahí? Ok, entonces, hasta este momento hemos leído dos líneas de mi archivo, las dos primeras. Ahora, existe una forma de leer varias líneas de mi archivo y es usando la función readlines en plural y se invoca así mismo a partir de la variable que da acceso al archivo, readlines. Y esta función que me retorna un objeto iterable, en este caso una lista, con todas las cadenas de mi archivo, con todas las líneas de mi archivo no leídas. Entonces, esa lista va a contener tantos elementos como líneas hay en mi archivo. Por lo tanto, como eso es lo que me retorna, lo voy a guardar en una variable llamada lista. Y finalmente debo imprimirla para que ustedes lo vean en la consola. Así que cuando ejecuto esto, me devuelve esto en la lista, ¿ven? Y fíjense que no me devolvió desde el inicio, ¿no? Si vamos acá, bueno, la primera vez con readline leí esto, con readline leí esto, y luego todo lo demás me lo devuelve en la lista. Fíjense como aquí sí puedo ver que hay un \n al final de cada cadena, ¿lo ven? De cada cadena extraída del archivo. Y este \n solito es aquí, esto que parece una línea en blanco. Bueno, ahí no hay no hay caracteres como tal, pero hay, aunque sea, un \n. Si no hubiera un \n, esto estaría así, junto. ¿Okay? Pero como hay un enter, pues eso es lo que me devuelve. ¿Y por qué no me devuelve desde el principio? Porque recuerden que pasa lo que yo les decía, ¿no? Con el primer readline, antes del primer readline, el cursor está ahí. Con el primer readline se movió el cursor acá. Con el segundo readline se movió el cursor acá. Y cuando invoqué a la función readlines, en plural, pues me devuelve todo esto de aquí hasta el final, hasta que no encuentre más datos. ¿Ok? La última no tiene el \n porque si se fijaron antes cuando yo escribí, cogí y borré hasta aquí. Borré todo hasta lo que estaba en el punto. Entonces yo manualmente le borré el \n. Si no, ahí también hubiera un \n. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Preguntas? Miji, si quiero que lo imprima, o sea, sin los las barras N. Ajá, yo también iba a preguntar lo mismo. Si quiero que me imprima sin el \n en la lista, bueno, tendrían que Ajá, sin que manipular la aparezca. lista, recorrer la lista y hacer por cada una de esas cadenas, quitarlas con el strip. No las puedo quitar en el archivo, a no ser que yo vaya manualmente a quitar todo, pero si quito el \n, todo se va a quedar en una sola línea, ¿no? Entonces, lo ideal es no manipular el archivo, sino trabajar los datos del archivo en el programa. ¿Ok? Entonces, si quiero quitar los \n, bueno, cuando vaya recorriendo la lista que me devolvió, voy quitando por cada cadena con ayuda del strip. ¿Ok? Bien, sin embargo, ¿qué pasa con la función readline? Hay un problema con readlines, y es que, con esta, readlines, y es que la función readlines me devuelve todo el contenido del archivo no leído y me lo devuelve de una vez. Esto ahora no parece un problema porque tengo apenas 8 líneas. ¿Cuánto podrá pesar este archivo? ¿1 KB? ¿2 KB?
o sea, muy poquito. Pero si yo les doy un archivo con mucha información, un archivo muy pesado, no sé, 500 gigas que pese el archivo. Imagínense, un archivo de texto plano que no tiene nada de formato, que pese 500 gigas, uf, ¿cuántos datos pueden haber ahí, no? ¿Cuántas líneas pueden haber en ese archivo? Qué sé yo, 8 millones, 9 millones de cadenas de caracteres en cada una de esas líneas del archivo. O sea, puede ser información realmente muy pesada, y si yo intento cargar todos esos datos a la vez usando readlines, lo más probable es que mi programa se detenga. De hecho, ya me acordé que en algún momento yo estaba trabajando con un archivo muy, muy pesado en Replit y Replit se congelaba. No podía abrir el archivo, mucho menos leerlo. ¿Por qué? Porque aunque Replit está en la nube, hay una capacidad, ¿no? Cada usuario tiene una capacidad disponible. No sé, ¿qué será? 60 megas para poder cargar archivos. Hay una cantidad de recursos limitados. Entonces, y peor si lo hacen de forma local. Si ustedes están ejecutando un código así como que usando readlines para cargar todos los datos del archivo a la vez en su programa y su computadora tiene pocos recursos, lo que puede pasar es que la computadora se congele. Con pocos recursos me refiero a que tiene poco espacio en disco, muy poco espacio en memoria, y eso hace que la computadora aún más rápido se ponga lenta. Entonces, usar readlines no es la mejor forma de leer archivos. Sí, la función existe y es bastante útil cuando tenemos archivos con muy poca información, pero si tengo archivos muy, muy extensos, con muchos datos, este no es el camino. Porque imagínense tener que cargar en memoria 8 millones de registros de un archivo para poder manipularlos en el programa. Una lista con 8 millones de registros, de cadenas de caracteres, es demasiado. Entonces no va a poder manejarlo. Así que esta no es la forma ideal. De hecho, no la vamos a usar de ahora en adelante nunca más. Ustedes saben que conocen. Si en algún momento de sus vidas, luego de este curso, quieren usar readlines, ok, pero en el curso no lo vamos a usar porque vamos a usar una buena forma de programación. La forma correcta de recorrer los archivos es de extraer la información del archivo es recorrerlo. Es decir, vamos a usar un for por cada línea en el archivo. Y ahora sí, línea por línea voy a ir trayendo el archivo. Entonces, por más que sean 8 millones, quizás el for se va a demorar, pero no voy a hacer que la computadora colapse. ¿Ok? Entonces, por cada línea en mi archivo, por ejemplo, con esa línea que ya sé que es una cadena, ¿no? Que puede ser cualquiera de estos datos de aquí, yo puedo imprimir la línea, puedo hacerle un split, ponerlo en mayúscula, lo que requiera el programa, ¿no? Una vez que ya lo tengo como un dato de mi programa, con ese dato puedo hacer lo que a mi alcance esté, de acuerdo a mis conocimientos, ¿verdad? De programación. Lo que necesiten también, de acuerdo a lo que se pide en la resolución del problema. ¿Ok? Esta es la forma correcta que vamos a usar para poder extraer datos del archivo. No vamos a usar readlines. Sí vamos a usar readlines porque va a ser útil en algunos casos, que ya más adelantito haré un ejemplo, pero este en particular no. Ahora, hasta ahí vamos a ejecutar esto para que vean qué pasa cuando se usa ese for. Bueno, no pasa nada porque se quedó ahí. Así que esperemos. Mientras tanto, ¿alguna pregunta? Miss, no, perdón. Iba a preguntar qué pasa si cerraba el archivo, pero ya me di cuenta que luego dice cerrar el archivo. Sí, luego falta el tercer paso importante. El primer paso, acceder al archivo. El segundo paso, operar sobre el archivo. En este caso es una operación de lectura y finalmente tengo que cerrar el archivo. Ay, no quiero tener que actualizar porque sé que no se habrá guardado todo esto, pero lo voy a hacer porque si no, se demora. Si ven, no se guardó, pero bueno, no importa. Yo lo copié antes, por si acaso. A ver, vamos a intentar ejecutarlo de nuevo y ahí está. Miren que esto era lo de readlines y el for no me retorna nada, no me muestra nada por más que estoy usando un print.
¿Por qué no me muestra nada el for? Porque ya todo lo leí del archivo. O sea, ya no queda datos en el archivo por leer. Se leyó esto, luego se leyó el resto, pero ya no quedó nada por el for. Entonces voy a comentar esta línea para que realmente se ejecute el for. Voy a comentar esto de aquí y vamos a ver qué pasa en Mis este esos caso. son solo con los leídos, ¿no? Porque igual si pongo, por ejemplo, arriba el SIC y otra vez lo pongo en la posición 1, o sea, o en el 0. Así es, si Y, lo pongo el SIG de nuevo al inicio, entonces otra vez tendré datos. Claro, porque el cursor se va moviendo, ¿no? Perfecto. Entonces, miren, ahí ya con el for ya extraje cada línea. ¿Lo ven? Entonces, la primera línea, la segunda línea, la tercera línea. No veo el \n como si lo mostraba la lista, pero aquí hay un \n. Por eso es que está el \n de la cadena que está extrayendo el archivo en la variable línea. Y también está el \n del print. Por eso es que se ve como si hubiera dos saltos. ¿Ok? Pero ahí no, tengo los pero no le datos. puse el script. No le puse el Arriba en la strip, no, línea. todavía no le he puesto el strip, pero puedo ponerlo, por ejemplo, aquí, ¿no? Si Pero ahí no yo, está en la de línea. O sea, ahí cuando ¿dónde? usted declaró la variable línea, archivo readline punto strip. Aquí, Arriba. o acá. No, no. Ah, acá. Sí, sí, sí. Pero esto fue para leer una línea y fue para leer esta línea de acá, ¿no? A eso se le quitó el \n, solo esa cadena que me devolvió el readline. De hecho, si lo demás que leí, si fijaron, está acá, en el segundo readline no hay un strip, por lo tanto me da un doble salto. ¿Sí ven? Un \n y el otro que le da el print. Y todo lo demás, ¿de dónde viene? Por el for, ¿no? En este caso por el for. Entonces, ahorita sí, ya van a ver que le voy a quitar invocando a la función strip. Entonces, miren, ahora sí me aparece todo juntito. Excepto aquí, porque aquí ya vimos que había un solo \n, ¿no? Entonces, se muestra el \n, se muestra el salto de línea. Y excepto acá, porque esto es parte de la invocación de esta función, ¿no? Y aquí no le quité con el strip el \n. ¿Ok? Ya. Entonces, sí, ustedes deberían quitar ese \n siempre que trabajen con estos datos, porque luego, si no, la última parte de la cadena va a tener incluido el \n. Entonces, imagínense que yo quiero buscar la palabra ausente. No va a estar la cadena ausente, porque lo que hay es ausente \n. No va a coincidir. Entonces, hay que quitar el \n, porque ya una vez que lo tengo en mi archivo, quizás lo que me genera es ruido nada más. No me da el dato correcto. ¿Ya? Bien, entonces hemos hecho algunas operaciones de lectura. Ya les he dicho que esta que está comentada no la vamos a usar, pero sí usaremos la de recorrer. Y el tercer paso, una vez que ya he operado sobre el archivo, es liberar el recurso. ¿Por qué es importante liberar el recurso? Bueno, invocando la función close. ¿Por qué? Porque de esa manera yo no dejo el acceso al archivo libre, no lo dejo ahí abierto, y dejarlo abierto es un problema porque puedo dejar la información de ese archivo expuesta, está vulnerable, puede venir por ahí un virus, venir por ahí alguien e intenta acceder al archivo y el archivo está con su libre acceso, ¿no? Entonces podría modificar la información y por eso es importante que siempre liberemos el recurso. O si no, el archivo puede corromperse también. Entonces, y luego ya no sirve. Entonces, por eso, una vez que termino de operar sobre el archivo, tengo que liberar el recurso. ¿Ok? 3 pasos importantes. Acceder, operar y finalmente liberar o cerrar. ¿Ya? Ok, entonces, eso en cuanto a la lectura. Fíjense que yo aquí no puse el modo. Debí haber puesto el segundo parámetro que era la R porque iba a leer. Pues bien, sucede que por defecto, cuando yo abro un archivo, si no le pongo el modo, nadie se dio cuenta de eso. Si yo no le pongo el modo, por defecto el archivo se abre en modo lectura. Porque es el modo más seguro, o sea, que yo pueda leer, pero en cambio escribir ya es algo más, un permiso más permisivo, ¿no? Dado valga la redundancia. Entonces, puedo darle más acceso si lo abro por defecto en modo de escritura. Por eso, si yo no pongo el modo, por defecto se abre en modo de lectura. Entonces, puede omitirse ese modo en este caso porque lo que iba a hacer era leer. Es decir, no puedo escribir, solo puedo leer. Si yo intento escribir en un archivo que abrí con modo lectura, me va a dar un error en tiempo de ejecución diciendo que en ese archivo no se puede escribir porque está abierto con modo lectura. ¿Ok? Ya mismo lo probamos. Primero vamos a ver cómo escribir en los archivos. Entonces, nuevamente, primero tengo que dar acceso al archivo. Entonces, usamos la función open. Y esta vez vamos a usar un archivo que aquí no está. Vamos a usar un archivo llamado file.txt. Y bueno, como esta escritura sí tengo que definir el modo. El modo cuando voy a escribir puede ser W o puede ser A. Vamos a usar primero el ejemplo de W. W lo que hace es que
crea el archivo y escribe en él. Siempre crea el archivo y escribe en él. Por más que el archivo ya exista, si ya existe, lo borra y lo vuelve a crear para escribir en él. Por eso se habla de que el modo W lo que hace es sobreescribir siempre, porque si ya había información en un archivo, yo lo abro e intento escribir en él como modo W, se va a borrar para tener un archivo en blanco con ese nombre y sobre ese archivo se va a escribir la información que yo haya enviado a escribir. Entonces, abro el acceso al archivo, luego voy a escribir. ¿Cómo escribo? A ver, puedo escribir una línea o puedo escribir varias. Para escribir una línea, desde la variable que me da acceso al archivo, invoco la función write y pues ya puedo enviarle la cadena con los datos que yo necesite. Entonces vamos a poner otra parte del poema como antes. Es en otro archivo, ¿no? Y al final, si yo quiero que al final de esa cadena se dé un salto de línea, pues tengo que ponerlo porque si no, por sí solo no se va a agregar. Entonces tengo que ponerlo como parte de la cadena al final. ¿Ok? Por ejemplo, si quiero escribir otra línea más, vamos escribiendo 2 líneas, pues tengo que invocar 2 veces a la función write. De esta forma tengo que invocar 2 veces a la función write. ¿Ok? Y entonces se va a escribir la nueva cadena, se le va a agregar el backslash en el final. Voy a ejecutarlo hasta ahí para que vean qué pasa. Ok, no veo nada aquí porque la función write no me retorna nada, solamente hace una operación que es la de escribir en el archivo, pero vimos que el archivo se creó. No existía antes, pero se creó, pero dentro del archivo no hay nada. ¿Por qué no hay nada? Porque yo no he terminado la operación de escritura. ¿Cómo termino la operación de escritura? Cerrando el archivo. Okay, entonces realmente aquí me falta invocar a la función close. Solo cuando estoy haciendo operaciones de escritura, solo cuando cierro el archivo, ahí se termina el proceso. Estos datos que yo le estoy enviando a través de la función write se convierten en un flujo de información que se dirige hacia el archivo de salida y el proceso de esa transferencia, de ese flujo de datos, solo termina cuando se invoca la función close. De esa manera, a partir de la variable que representa el acceso al archivo. Entonces, si vamos nuevamente a File, fíjense que ahora sí está la información dentro de ese archivo. Antes no estaba. ¿Por qué? Porque me faltaba el close. Voy a borrar este archivo y voy a volver a ejecutar el programa. Miren cómo se creó. Y entonces si entro, ahí están los datos. Entonces, eso es clave. El modo W siempre borra. Si el archivo existe, lo borra y lo vuelve a crear en blanco para poder escribir en él. Si el archivo no existe, lo crea. ¿Ok? Eso no puede pasar con el modo read. Si al modo read, por ejemplo, yo le envío aquí no poema, sino poema 1, ese archivo no existe. Pero yo le envío poema 1. Entonces, si yo intento abrir un archivo que no existe para leerlo, me va a decir que ese archivo no existe en el directorio. Entonces tengo que ir a ver si tal vez la ruta del archivo está mal, o tal vez el nombre del archivo está mal, o tal vez la extensión del archivo la puse mal. Tengo que ir a verificar, ¿ya? Asimismo, en cambio, en el modo W, si no existe, ahí sí lo crea, porque eso es lo que hace W, siempre crear para escribir en él. ¿Ok? Otra cosa que les decía, si yo voy a escribir en el archivo, es para escribir, no puedo leer de él. Es decir, yo no puedo invocar a la función readline, o sea, file.readline, abro y cierro paréntesis, y yo ejecuto este código, me va a dar un error que dice que ese archivo no tiene permisos de lectura. ¿Ok? Entonces, ese va a ser el error que voy a tener en tiempo de ejecución. No es una operación soportada, ¿lo ven? Y lo mismo al revés, ¿no? Si en el de lectura yo quiero escribir, pues me va a salir que ese archivo no tiene permisos de escritura, entonces no se puede escribir en él. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Así mismo, si no tiene el permiso de lectura ni los otros, ¿verdad? Si no tiene permiso de lectura, no puede leer. Así es. Bien, Y en entonces... ese caso tendríamos que usar W o A más, ¿verdad? Así es, sí. Ya justo voy a hacer un ejemplo usando ese R+, por ejemplo, o el W+, o el A+. ¿Ok? Entonces, vamos a escribir primero varias líneas porque nos olvidamos de eso y ahora necesito una lista para poder escribir varias líneas. Lo que recibe, voy a usar la función writeLines y lo que recibe esta función es un objeto iterable, en este caso una lista. Entonces, por ejemplo, puedo tener una lista con cadenas.
Si quiero que cada cadena de esa lista se escriba como una línea de frente de mi archivo, al final tengo que agregarle el \n de forma manual, porque por sí solo no se agrega. No es que dice, bueno, este es un elemento de la lista, se agrega una línea, y este es otro elemento de la lista, entonces se agrega una línea diferente. No. Si yo quiero que sea en varias líneas, tengo que agregar el \n. Y luego lo que tengo que hacer es invocar desde file a la función writeLines, y pues le envío mi objeto iterable, que en este caso es una lista. ¿Ok? Entonces, miren qué pasa. Ejecuto esto de aquí. ¿Qué pasa en file? Tengo esa información en file. ¿Ok? Voy a borrar el archivo para que vean qué pasa. Entonces, con write estoy escribiendo estas dos líneas, ¿verdad? Y con writeLines estoy escribiendo todo lo que contiene la lista. Entonces, si ejecuto esto, file ahora ya tiene 4 líneas. No tiene las dos primeras nada más, ¿verdad? Que eran las que escribí usando la función write, sino que ahora tiene también 2 más que se escribieron porque estaban en la lista y usé writeLines. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Preguntas? Bueno, entonces, veamos qué pasa si en lugar de W uso el modo A. El modo A, en cambio, si no existe el archivo, lo crea. Pero si el archivo ya existe, lo mantiene tal y como está y lo que hace es modificarlo, es decir, agrega nueva información. Por eso, miren lo que pasa cuando ejecuto utilizando el modo A. Es un modo de escritura, por lo tanto, también tengo que usar las funciones write o writelines. No puedo usar writeLine ni readLines porque es un modo de escritura, ¿verdad? Pero miren lo que pasa con file. Ya no tiene 4 líneas nada más, ahora tiene 8 líneas. Porque antes, en la primera ejecución, obtuve 4 y luego le volví a escribir, pero le volví a escribir lo mismo, ¿no? Porque ejecuté el mismo programa. Y pues se escribieron 4 líneas más. 2 con write y lo que tenía en la lista con writelines. Si lo vuelvo a ejecutar, entonces el archivo no se borra. Se mantiene con el contenido que ya tenía y le agrega 4 líneas más. Si lo vuelvo a ejecutar, se agregan 4 líneas más. ¿Lo ven? Y así, dependiendo de cuántas veces más yo ejecute el código de mi programa con este modo A. Recordemos qué pasa si pongo W. Miren lo que tiene ahorita file, todo esto, 90 líneas de código. Pero si yo ejecuto como W, se borra el archivo, se crea y ahí recién escribe lo que le estoy diciendo que escribe. Todo lo que tenía antes se borró porque el archivo se borró. ¿Ok? ¿Preguntas, dudas? ¿Está claro? Entonces también existe el modo A. Entonces, ¿qué vamos a usar? ¿W o A? Depende de lo que quiero. Si yo, imagínense que tienen un programa que lo que hace es que mensualmente, cada vez que lo ejecutan, mensualmente les genera un informe de ventas. Y ustedes quieren en ese archivo ir guardando los datos de las ventas de enero, luego en el siguiente mes, en el mismo archivo van a guardar las de febrero, y van a mantener enero y febrero. Y cuando sea marzo, quieren guardar las de marzo, pero van a mantener enero, febrero y marzo. Y así es que hasta que termine el año. Entonces, en ese caso, lo que me interesa usar en mi programa es un modo A, ¿verdad? Para que cuando sea enero se guarde lo de enero, cuando sea febrero se mantenga lo de enero y se agregue lo de febrero, para mantener la información previa y modificar solo o sea, agregar nuevos datos si fuera necesario. ¿Ok? En cambio, si yo lo que quiero es que cada vez que ejecute mi programa se guarde la información nueva y la anterior no me importa, entonces si quiero sobreescribir, uso el modo W. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? ¿Estamos claros? Ok, entonces vamos a hacer este ejemplo usando R+. Escribir una función que recibe el nombre del archivo, lee y escribe en él. Entonces quiero leer y escribir en el mismo archivo. Así que para eso vamos a definir la función leer archivo. ¿Okay? Esta función dice que recibe el nombre. Lo voy a poner dentro. Bueno, primero debería acceder al archivo como tal, al que estoy recibiendo como parámetro, ¿no? Entonces, ARC es igual a open y al final lo que tengo que poner entre los paréntesis será el nombre del archivo con su extensión, ¿verdad? Y también el modo. Entonces, aquí asumo que el nombre del archivo viene ya con extensión, así que simplemente transcribo, uso nuevamente ese parámetro aquí. No, mejor.
y el segundo parámetro que será el modo. En este caso, el modo va a ser R+ para poder leer y escribir en ese mismo archivo. Así que como tengo permiso de lectura y escritura, yo puedo leer del archivo arc.readline y también puedo escribir en el mismo archivo. Por ejemplo, arc.write. Write recibe una sola cadena. No puedo poner varias cadenas separadas por comas. Tiene que ser una sola. Ok, entonces agrego una nueva cadena con ayuda de la función write y al final le pongo el \n. Ok, y ya está, he leído también escrito en el archivo. Finalmente, si ya no quiero hacer ninguna otra operación, tengo que invocar a la función close. Ok, y puedes también invocar a la función, si no, no se va a ejecutar, ¿no? Entonces, voy a poner aquí leer archivo y le envío el nombre. ¿Qué archivo vamos a usar aquí? Usemos file, el mismo archivo file.txt. ¿Ok? Entonces, si yo ejecuto esto, es lo que va a pasar. Me devuelve la primera línea no leída, ¿verdad? Entonces me devuelve esta de aquí. De file no había leído nada, no había escrito nada más en file, pero no había leído nada. Así que de file me devuelve la primera línea que encontró no leída, donde estaba el cursor, ¿no? Y después, además, escribió. Si vamos a file, escribió también en el archivo, ¿lo ven? Hice las dos operaciones a partir de la misma variable porque el modo que utilicé fue R+. ¿Ok? Ahora, voy a poner en lugar de R+, W+, para que vean qué es lo que ocurre. Miren lo que está ahorita escrito, ¿no? Bueno, lo que había escrito antes en file y también la nueva línea que agregué, también leí, ¿verdad? Bueno, cuando yo ejecuto con modo W en lugar de modo R+, modo W+, lo que pasa es que viene, abre el archivo con modo W. El modo W+, que permite leer, también permite escribir, pero cuando escribe, borra el archivo, lo crea. Por lo tanto, cuando llega a leer, no hay nada que leer porque el archivo está vacío, no tiene datos. Y finalmente escribe. Y finalmente, en realidad, finalmente cierra, ¿no? Así que si voy a File, miren lo que hay. No hay más datos porque lo que estaba antes se borró. ¿Ok? Pero sí escribió la nueva línea que yo le puse. Por eso es que no me devuelve nada readlines ahí, porque lo que pasó fue que el archivo no tenía nada. Cuando llegó a leer, cuando le llegó a esta línea de código, a ejecutar esta línea 79, ya previamente con el open, al abrirlo en modo W, el archivo se borró, se creó, y bueno, ahora cuando quiero leer, no había nada pues que leer. Si yo hubiese primero escrito y luego hubiese leído, ahí sí me devolvía una línea, ¿no? Que era la que había escrito. ¿Está claro? ¿Preguntas? Miss, ¿cuál es la diferencia entre A y R+? Entre A y R+, bueno, que A me permite agregar en el archivo, pero no leer, ¿no? Si yo comparo, si uso R+, además de escribir en el archivo, puedo leer del archivo. Con A no puedo leer, ¿no? Con A solo puedo agregar datos al archivo. ¿Está claro? Miren cómo funciona A+. Le voy a poner A+ en este caso. Uy, A veces. A+. Si yo ejecuto el ejemplo con A+, miren, nuevamente no me devuelve nada. ¿Por qué no me devuelve nada? Bueno, sí mantuvo los datos, esta vez no los borró, porque sucede que el modo A no borra, no, el modo A mantiene lo que tenía y agrega la nueva información que quiera, pero en este caso no me devolvió la línea. Así que si ustedes quieren hacer una operación de lectura y escritura óptima manteniendo lo que ya tenían, usen R+. Y si ustedes quieren leer y escribir, pero no les importa si lo que estaba antes se borra, usen W+. ¿Ok? Esa es la clave. Entonces ahí pueden ir probando a ver si se mantienen los datos o no, bueno, depende de lo que quieran. Dígame. ¿Y cuál es la diferencia entre A y A más? Si prácticamente los dos hacen lo mismo. Y cuando tiene el símbolo de más al final, significa que además de la operación que indica el modo, por ejemplo, si es R-read, ¿verdad? Pues si es R+, además de leer, puedo escribir en el mismo archivo. ¿Se acuerdan que antes les hice el ejemplo de que estaba escribiendo aquí, pero como lo abrí como W, sí intenté leer y se cayó, ¿verdad? Porque me decía que ese archivo no tenía permisos de lectura, solo tenía permisos de escritura. Bueno,
Si en lugar de eso yo uso W+, además de escribir, puedo leer. Cuando tiene el símbolo de más, significa que es una operación combinada. Es decir, si es R+, además de leer, puede escribir. Si es W+, pues además de escribir, puede leer también. Las dos cosas sobre el mismo archivo. Tengo los dos tipos de acceso sobre el mismo archivo. Y si uso A+, pues lo mismo. No puedo modificar el archivo para agregar más información, pero también me da acceso de lectura. ¿Está claro? Entonces, esa es la diferencia. R y R+. Bueno, con R solo puedo leer, no puedo escribir. Con R+, puedo leer y también puedo escribir. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Y A más y R más serían lo mismo entonces. No, porque ¿qué pasa con, perdón, A+ y W me dijo, ¿no? Y R más. A+ y R+, sí, pero de hecho funciona mejor R+. Si me ponen a elegir entre R+ y A+, prefiero elegir R+, porque R+ incluso me devuelve completo todo lo que quiero leer y también me permite escribir sin borrar lo que estaba antes. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Vamos a hacer el otro ejemplo, ¿ya? Dice, ejemplo con la definición de una función y usando split. Bueno, puede ser que necesite particionar los datos. Esto no es nada nuevo. Ustedes ya han trabajado con lista de datos, donde tienen que recorrer las listas y tienen que ir obteniendo por cada elemento de la lista, particionando, para obtener los elementos de forma individual. Más o menos eso es lo que quiero hacer. Para explicarles a ustedes, para demostrarles que una vez que tengo los datos en el archivo, con esos datos puedo hacer lo que yo quiera. ¿Ok? Por lo tanto, voy a definir la función leer datos. Voy a hacer esto que dice aquí. Lee cada línea del archivo, extrae los datos de persona y los va a mostrar con este formato. Y además va a multiplicar la edad por 2. Voy a usar el archivo persona CSV. Y miren cómo están los datos en persona CSV. Si ven, están separados por pipe. Es un archivo CSV, entonces es un archivo que podría abrir con Excel y los datos deberían tabularse, o deberían poder tabularse. Si no lo hace solo, pues podría hacerlo yo manualmente usando las opciones de Excel. En este caso eso no me importa, eso solo si quisiera visualizar los datos, pero como aquí lo que quiero es trabajarlos desde el programa, lo importante es saber cuál es el separador. Ya, en este caso es el pipe, ok. Y además quiero que vean esto, a veces los archivos tienen cabeceras. Fíjense que poemas no, poema tenía una vez las líneas del poema, pero en cambio, el archivo persona CSV tiene una cabecera que sirve para indicar qué información guarda el archivo. Bueno, este archivo guarda primero el nombre de la persona, pipe apellido de la persona, pipe edad de la persona. ¿Ok? Entonces, cuando voy a hacer mi función, en este caso, mi función decía que se iba a llamar def leer datos. Esta función va a recibir el nombre del archivo, entonces vamos a poner nombre, dos puntitos, y luego vamos a abrir. F es igual a open, que abro pues el archivo que está en la variable nombre. Imagínense que les envían el nombre del archivo sin la extensión. Si ese fuera el caso, solo les van a enviar personas, no personas CSV. Bueno, cuando yo abro el archivo, tengo que asegurarme de que el archivo tiene la extensión, si no, no va a encontrar un archivo personas nada más, ¿no? El archivo es personas.csv. Así que si no me dan la extensión, yo le concateno .csv. ¿Ya? Y estoy creando una sola cadena, ¿no? Personas, que es lo que recibo en la variable nombre, concatenado con .csv. ¿Ok? Eso no es que lo tienen que adivinar, porque me van a decir, bueno, ¿y cómo voy a saber si es TXT o si es CSV? Si se presenta el problema, pues se les diría cuál es la extensión, se les diría si se incluye o no, qué es lo que reciben, solo el nombre o el nombre con la extensión. Si no se les dice nada, asumen que viene con la extensión y punto. ¿Ok? Listo, entonces el modo, con este caso el modo de lectura, le pongo R, ¿ok? O puedo omitirlo, en este caso lo dejo ahí de forma explícita. Y ya, ahora, necesito en realidad los datos de las personas, pero me interesa esto, ¿no? Para multiplicarla por 2, mostrar los datos. Esta es la cabecera, es informativa, pero en realidad no me interesa. Y si no me interesa, me voy a deshacer de ella. ¿Cómo me voy a deshacer de ella? Invocando a la función readLine. ¿Qué hacía la función readLine? Me devuelve la siguiente línea no leída. Si yo no he leído nada, me va a devolver la primera, entonces, porque en ese momento el puntero está aquí, ¿no? En la posición 0. Entonces, con readLine leo esta línea para que cuando use el for comience a recorrer desde acá, para que
cursor, el puntero, se mueva a esta posición, a la posición de la segunda línea, y cuando use el for comience a recorrer de aquí en adelante hasta el final. Básicamente eso. Entonces, el primero es para deshacerme de la cabecera, y lo vamos a usar bastantes veces, ya lo van a ver. Por cada línea en F, con el for, entonces debería comenzar a leerme desde la segunda línea, porque la primera ya la leí con el readline. Entonces, tengo que particionar lista 1 igual a la línea punto split. Y el split en este caso debe ser por el pipe. Ah, y además del split, debería ser un strip, decía, ¿no? Antes del split, uso el strip para quitar el \n final. Bien, ahora tengo una lista en ese for en ese momento con los datos de esa línea que extraje del archivo, así que en ese momento ya puedo imprimir. ¿Qué imprimo? Nombre, 2 puntos, eso lo uno con lista en el índice 0, que está el nombre, eso lo uno con el apellido, 2 puntos, y eso lo uno con lista en el índice 1, ¿verdad? Es lista 1. Sí, porque lista es la variable que usé antes. Y eso lo uno con edad, ¿verdad? Ahora, cuando tengo la edad, tengo que multiplicarla por 2. Pero ojo, todo lo que tengo en mi archivo son cadenas de caracteres. Todo lo que envío a mi archivo deben ser cadenas de caracteres. Y lo que traigo de mi archivo son cadenas de caracteres. Así que si yo quiero usar uno de esos datos en particular para una operación aritmética, tengo que hacer la conversión antes de la operación aritmética, ¿verdad? Entonces debería convertir a entero lo que está en lista 1 en el índice 2. Y eso, el resultado de esa conversión, lo multiplico por 2. Si yo no hago esa conversión, el resultado que voy a obtener va a ser uno no esperado, ¿no? Porque en lugar de hacer la operación aritmética, estaría haciendo una multiplicación de cadenas. Entonces, si era 14, no voy a obtener 28, sino 14, 14, ¿verdad? Se va a duplicar la cadena. Entonces, por eso es importante que haga la conversión. Y ya está, ahí tengo entonces los datos que me piden. Cuando termine de ejecutarse ese for, se habrán recorrido todas las líneas del archivo, se habrán particionado cada una de esas líneas y se habrá mostrado el mensaje tal y como me lo pidieron. Por lo tanto, aquí invoco a la función close. ¿Ok? Y ya está. Ahora, tengo que cerrar, luego de cerrar, entonces ya, esta función no retorna nada. Fíjense que la anterior tampoco retornaba nada. No porque nunca se pueda retornar cuando sus archivos, sino porque este no es el caso, porque estos ejemplos, cuando los pensé, ni siquiera se me ocurrió poner return, pero nada más por eso. Por ejemplo, puede ser que yo les pida una función que lea un archivo, que con esos datos del archivo creen un diccionario y que al final retorne el diccionario construido. En ese caso tienen que agregar un return. Siempre el return va a ser la última línea, incluso después del close. Porque una vez que se ejecuta el return, nada de lo que está después del return dentro de la función se va a ejecutar. Entonces, si yo pongo el close después del return, ¿qué va a pasar? No se va a ejecutar el close, no se va a cerrar el archivo. ¿Ok? Y ya está. Entonces, vamos a invocar a la función leer datos. Le vamos a enviar el nombre del archivo que es personas. No le voy a poner la extensión porque ya se la estoy poniendo aquí adentro. ¿Okay? Vamos a ejecutar esto ahora. A ver qué pasa. Ok, aquí están los datos del archivo, vienen del archivo, lo ven. Y bueno, el último lo he modificado, ¿no? Porque en el archivo en realidad tenía que María tenía 14, que Luis tenía 20, y entonces ahora es 40, y lo he ido duplicando. ¿Preguntas, dudas, hasta ahí? Ok, entonces, vamos a hacer ahora un ejemplo usando with, que también estaba en ese blog que leyeron, ¿verdad? ¿Y qué pasa con with? Bueno, with es una mejora en la forma de leer archivos que permite o que incluye este beneficio de que ya no tengo que cerrar el archivo de forma explícita, sino que ahora yo puedo omitir la invocación a la función close. Si yo uso with, puedo omitir la invocación a la función close, ¿ok? Entonces, para ello, vamos a resolver este ejercicio. Escribir una función buscar texto que reciba un texto, es decir, una palabra, una cadena, y el nombre del archivo, y debe imprimir las líneas del archivo que contienen la palabra recibido, ¿ok? Entonces, la función se llama def buscar texto, ¿ya?
le voy a enviar la variable texto, que será la cadena que voy a buscar en mi archivo, ¿verdad? Entonces, no... archivo, ditos. Entonces, para abrir el archivo uso la palabra reservada with, luego invoco la función open poniendo dentro el nombre del archivo, que en este caso le vamos a poner que es lo que recibe como parámetros, es decir, nom archivo, ¿ya? Ay, pero no es una cadena, ¿no? Y bueno, no, en este caso voy a asumir que viene con la extensión, el archivo. Y el segundo parámetro que puede ser la R, porque en este caso voy a leer, o puedo omitirlo. ¿Ya? Y al final le voy a poner un alias, es decir, cómo se va a llamar la variable de acceso al archivo. En este caso va a ser fichero. ¿Ok? Entonces luego ya recorro el archivo. O sea, escribir esta línea es similar a que yo escriba esto, ¿no? Open, el nombre del archivo, la modalidad, ¿ok? Y pues vamos a poner por cada línea un fichero, 2 puntos. Si el texto está en línea, punto, vamos a ponerlo en minúscula para que la busque siempre, y el texto también podríamos ponerlo en minúscula para que si está por ahí con una letra mayúscula o algo, igual la encuentre. Y si eso se cumple, entonces imprimo la línea, que es lo que me pide. Esta función tampoco retorna nada. Ok, así que solo voy a invocar a la función, no tengo que guardarle una variable porque la función no retorna nada. Voy a buscar la palabra los y voy a buscarla ¿dónde? La voy a buscar en el archivo de himno. Himno.txt. Ok, entonces cuando ejecuto esto, estas son las dos líneas de ese archivo que contienen la palabra los. En el primer caso, Santa Voz a los cielos alzaron, y en el segundo caso hay 2 veces los. Entonces está esta de aquí que comienza con mayúscula, pero yo como lo busqué con lower, igual lo encontró y también está los acá. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Mijelas dijo que era para, como quien dice, darle un nombre, El como nombre de la variable. variable, así es el nombre de la variable. Simplemente es la sintaxis que usa with, pero en lugar de poner un igual, le pone un as. ¿Ya? Y ya, esa es la forma en que vamos a usar with. Fíjense que no agregué la invocación a close porque ya no es necesario, porque el with me asegura que aunque mi programa se caiga y no termine de escribir en el archivo o no se concluya la lectura, de todas maneras, al final el archivo se va a cerrar para evitar dejarlo vulnerable. Si no se alcanzó a ejecutar la función close, no importa porque with ya lo hace. Cuando se detenga el programa, me asegura que ese archivo va a haber sido liberado, va a haber sido cerrado. ¿Ok? Algo más que yo les iba a mencionar, a veces cuando yo uso la función open, por ejemplo acá que tenía personas, y puedo tener datos con tildes. Bueno, a veces cuando yo cargo archivos en mi programa, puede ser que esas tildes no se lean bien, y en lugar de la A con tilde me muestra un símbolo extraño, o en lugar de la I con tilde me muestra un símbolo extraño, o en lugar de la ñ me ponga otro símbolo diferente. Eso pasa cuando no es posible detectar los caracteres que están en el archivo plasmado. Por defecto, los caracteres en un archivo se utilizan representación ASCII. Cada carácter tiene un valor numérico de código ASCII que lo representa. Pero a veces los archivos no tienen esa codificación, sino que tienen otra distinta. Por ejemplo, UTF-8, ISO 89, bla, bla, bla. O sea, hay un montón de codificaciones. De hecho, si nosotros intentamos, creo que aquí no se puede. Datos. Miren, voy a intentar cargar datos en este archivo. Este de aquí. Ya, cuando intento cargar este archivo con datos, que es un CSV. Ah, no lo están viendo, no lo están viendo. Déjenme compartir nuevamente el Excel, que es lo que quiero mostrarles. Para que vean cuántos otros tipos de codificaciones de caracteres pueden haber. ¿Dónde está el Excel? Miss, tengo una duda. Dígame. O sea, hasta donde yo tenía entendido, por ejemplo, no sé si es igual, ¿no? Pero digamos, cuando uno usa HTML normalmente usan UTF-8 para leer esas partes que tienen ñes y esas cosas. Así es, así es. A Y eso voy. Dígame. y digamos, o sea, pero aparte de eso, se supone que simplemente es para leer las ñes. De ahí, como quien dice, el resto de cosas debería ser normal. O sea, debería poder leer la A, la B, la C, todos Sí. los caracteres normales. Y Así o es, si sea, tengo una A con tilde, no me muestra la A con tilde, ¿verdad? Me muestra un símbolo raro en lugar de la A con tilde, ¿verdad? ajá, sí. Pero digamos, o sea, ¿cómo es eso de que los archivos pueden tener diferentes Ya. codificaciones? Un archivo puede tener diferentes tipos de codificaciones. Miren cuántos tipos de codificaciones pueden haber.
ucraniano, Unicode. El Unicode puede ser de diferentes tipos de bits. O sea, hay un montón de codificaciones que pueden tener los archivos para sus caracteres. ¿Y eso por qué? ¿De qué depende? Depende del lenguaje en el que ha sido escrito el archivo. Por ejemplo, si usamos hebreo, no tiene nada que ver con el español, ¿verdad? Los caracteres del hebreo son súper diferentes del español, por lo tanto tiene que tener una codificación diferente. Normalmente, el más general, el que va a reconocer las tildes y todo, será el UTF-8. Por eso, cuando ustedes estén cargando un archivo, por defecto siempre elige este, Europeo Occidental Windows. Pero si ustedes ven que cuando lo cargan de esa manera, no les lee las tildes, entonces, déjenme ver si aquí me lee las tildes antes de hacer esto. Aquí, bueno, es que justo este archivo le quité todas las tildes. Así que no es un buen ejemplo. Pero bueno, no importa. Lo que quiero explicarles aquí es que hay un montón de codificaciones que se pueden usar. Normalmente usaremos archivos con datos en español, ¿no? Obviamente, pero esas tildes pueden no ser reconocidas. En ese caso, ¿cuál es el tipo de codificación que tenemos que usar? Unicode UTF-8. Y eso es importante, no en el Excel, aquí solo lo abrí para que vean cuántos tipos de codificaciones pueden haber, pero en mis programas, a ver, volvamos a Replit, porque si yo veo que leo un archivo y no se están reconociendo los caracteres como deberían, entonces tengo que especificar el encoding que quiero que se use para codificar esos caracteres. Puede ser que no está en ASCII, sino que está en UTF-8. Entonces vamos a volver a Replit, que es aquí, si no me equivoco. Ajá. Entonces, si yo veo que lo leo y cuando imprimo no me muestra las tildes, es porque no lo está leyendo bien. Así que en el Open, además del nombre del archivo, además del modo, le voy a agregar un nuevo atributo llamado encoding. Y ese encoding debe tener como valor aquí UTF-8. Ahí le estoy diciendo la codificación que quiero que use para los caracteres para que me reconozca las tildes. Solo es necesario cuando yo veo que no me está reconociendo los caracteres como debería. ¿Ok? Si ustedes ven que le lee las tildes, le lee todo bien, perfecto, déjenlo ahí, no es necesario usar el encoding. Pero les muestro esto en caso de que fuera necesario. ¿Ok? Entonces, le voy a poner aquí usar encoding en caso de que fuera necesario. Ya, entonces hemos hecho este ejercicio aquí también, que era el del himno. Aquí, como esto es una función open, aquí también podría ponerle el encoding, ¿verdad? Pero no lo hago porque realmente no es que me esté leyendo los datos mal, así que no es necesario. Vamos a hacer el siguiente ejemplo. Voy ahora a leer y escribir en archivos diferentes. Antes ya hicimos el ejemplo de leer y escribir en el mismo archivo, ¿verdad? Que fue el de usar R+. Porque si quiero hacer dos operaciones distintas, es decir, lectura y escritura sobre el mismo archivo, necesito abrir el archivo en un modo combinado para que me permita leer y escribir en él. Ahora, si lo que yo quiero hacer es leer en un archivo, escribir en otro diferente, tengo que usar dos funciones open diferentes, una para cada archivo, y bueno, en esas funciones open, cada archivo tendrá su modo. El de lectura irá con R, el de escritura irá con W. Ok, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a contar la cantidad de letras E. Hagámoslo con letras E, que hay menos. Dice, lea el archivo y calcule cuántas palabras con letras E ha encontrado y cuántas letras, environment error, y cuántas letras E hay en total entre todas las palabras. Dice que el resultado lo guarde en un archivo llamado totales CSV. ¿Ok? Entonces, no es una función, así que no lo voy a escribir como una función. Vamos a escribirlo directamente en el main. Voy a definir una variable total, letras E, que va a empezar en 0. Y también voy a definir una variable palabras, para ir contando, ¿no? Palabras con E, que también va a empezar en 0. ¿Ok? Ahora sí, necesito abrir los archivos. Voy a abrirlos los dos a la vez y los voy a abrir con open, con with, diré. Entonces, with open. Le envío el archivo. ¿Qué archivo vamos a usar? Vamos a usar este de aquí que se llama palabras. ¿Qué tiene este archivo de palabras? Miren, tiene puras cadenas, uno debajo de la otra. Lo que vamos a hacer es ir buscando las palabras que tienen E y luego contar todas las E que encontré entre todas las palabras. ¿Ya? Así que ese es el archivo que tengo que abrir en modo de lectura. Entonces, personas.txt y lo abro con modo R, que es modo de lectura. Bueno, le pongo un alias, en este caso va a ser F1, y luego tengo que... ¿Qué estoy haciendo? Me di cuenta que estaba escribiendo en otra línea. Qué locura. Vean eso. Vamos aquí, with open, personas, palabras, diré TXT,
el modo es W. Y asimismo voy a abrir el otro, pero en modo de escritura. Esta es en lectura, diré, ¿no? Ok, a ambos tengo que ponerles un alias, en este caso sería F1 y en el caso de acá sería F2. Ok, with opened, este lo abro y lo guardo en la variable F1, este acá lo abro con modo W y lo abro en la y lo asigno a la variable F2. Ok, ahí está. Si lo ponemos un poquito más amplio, ahí está todo. Ok, entonces, de este voy a leer, por lo tanto lo abrí en modo lectura, en este voy a escribir, por lo tanto lo abro en modo escritura. Voy a comenzar a recorrer el que quiero leer. Por cada línea, in F1, porque ahí está el acceso al archivo que voy a leer, vamos a contar la cantidad de letras E que hay en esa palabra. Entonces, ¿qué es en esa línea? No, en realidad, cantidad en palabra es igual a ¿qué? Pues de esa línea, ya sé que tiene una sola palabra, no esa cadena, voy a usar la función count y voy a contar la cantidad de letras E. ¿Ok? Y asimismo, ahora tengo que ver si encontró letras E, porque si no encontró letras E, no tengo que contar esa palabra en mis totales, ¿no? Y tengo que incrementar esta variable. Así que voy a usar un if. Si la cantidad de E, la cantidad en palabra es mayor que 0, quiere decir que encontró E en esa palabra. Y ahora quiero saber entonces cuántas hay. Pues eso es precisamente lo que me dice el count, ¿no? Entonces, lo que me devuelve el count lo voy a acumular aquí, en total de letras E, más igual a ¿qué? A cantidad en palabra. ¿Ok? Y asimismo, esto es para contar las letras E, ¿verdad? Y ahora también necesito contar las palabras. Entonces, esta variable la incremento en 1. Entonces, estoy contando la cantidad de letras E, porque puede ser que en una palabra haya más de una E, y aquí estoy contando cuántas palabras he encontrado. ¿Ok? Cuando termine de ejecutarse el for, entonces se habrán recorrido todas las líneas del archivo de palabras, se habrán extraído todas las palabras, se habrán contado las cantidades y la cantidad de palabras que coinciden, y ahora me falta escribirlo en un archivo diferente. Por eso usé 2 veces open. ¿Ok? Y entonces, desde for, voy a invocar a la función write. ¿Desde qué variable? De F2, porque ese es el que tiene permiso de escritura, ¿no? Entonces, f2.write. Y le voy a enviar el texto que quiero con el valor que quiero. Voy a poner el total de palabras con E es puntitos. Y eso lo concateno. Recuerden que a la función write hay que enviarle una sola cadena. Por lo tanto, si tengo diferentes valores, tengo que concatenarlos en una sola cadena. Lo que quiero mostrar ahí es la variable palabras con E, pero palabras con E es un entero. Por lo tanto, tengo que asegurarme de convertirlo a cadena. Palabras con E. Y ahí estoy creando una sola cadena que se va a agregar a mi archivo. Al final, incluso puedo ponerle el \n, porque luego voy a agregar otra línea y quiero que se ponga en la siguiente, ¿verdad? No que se ponga junto en la primera. Entonces, f2.write, ahora voy a mostrar el total de letras E entre todas las palabras. De letras E entre todas las palabras es, asimismo, convierto a entero lo que tiene la variable total de letras E. Y asimismo, esto lo concateno luego con un \n. Entonces, cuando ejecute este archivo, perdón, este programa, se va a ver creado. A ver, aquí hay un error. Y es que aquí me olvidé, y en lugar de una coma es un más, ¿verdad? Una sola cadena. Ok. Se creó el archivo de totales y dentro del archivo de totales me dice que el total de palabras con E es 4 y que en realidad hay 5 letras E entre todas esas palabras. Si vamos al archivo de palabras, esta tiene E, 1, 2, 3, 4, ¿verdad? 4 palabras con E, pero la primera tiene 2 E.
Entonces al final son 5 es que encontró entre todas las palabras. Por eso este resultado. ¿Ok? Hasta ahí, preguntas, chicos. ¿Qué pasaba si usted no convertía a string la parte del... No se puede concatenar, pues no. Si yo intento concatenar un str, si yo no ponía este str, iba a intentar concatenar una cadena con un número. Y ya sabemos que no se puede concatenar una cadena con un número, ¿no? Entonces se me iba a caer por eso el programa. Un error en tiempo de ejecución. Una cosa, profesora, una vez se modifica el archivo ya no hay vuelta atrás, o sea, no es que al volver a runear el archivo como que eso cambia o... No, o sea, una vez que se escribe en el archivo, esos datos ya están en el archivo. Si yo lo quiero borrar, pues borro el archivo, puede ser una opción. O uso modo ya. W, que ya lo va a borrar cada vez que lo ejecute. Ahora, Ok. miren que aquí usé modo W y no usé modo A, porque si yo usaba modo A, cada vez que yo ejecute el programa, se iba a seguir manteniendo los datos anteriores y se agregaban los nuevos, ¿no? Entonces, para evitar esto, yo usé modo W. Si lo que yo quería era un programa que busque las letras de acuerdo las letras de acuerdo a lo que el usuario ingresa, entonces ahí quizás me interesaba el modo A para que si el usuario me ingresa en una ejecución E, busque las letras con E y guarde en mi archivo de informe. Y si luego el usuario en otra ejecución ingresa la letra M, busque la letra M y guarde el resultado con M en mi informe, pero se mantenga el de la E. O sea, todo depende de lo que yo quiera hacer al fin y al cabo, ¿no? Del objetivo del programa. En este caso, no necesitaba eso, solo necesitaba buscar la letra E, porque ya tenía aquí en el texto la letra E, ¿verdad? Y por eso lo he usado con el modo W. Cada vez que se ejecute se borrará el de totales, se creará nuevamente para poder escribir lo que estoy indicando. ¿Alguna otra pregunta? Ok, si no hay más preguntas, entonces vamos a hacer la actividad, ¿les parece? Tienen hasta las 4 de la tarde para hacer la actividad. Son 2 ejercicios súper pequeños. Uno es de una función, el otro es lo pueden hacer en el programa principal. No necesitan función y lo voy a habilitar en este momento. Así que vayan entrando a Replit, todos pueden consultar el material que hemos visto hasta ahora. Y yo voy a habilitar la actividad. Se llama U7 subguión add y ya está habilitada. Al final de la actividad, solo tienen que dar clic en el botón de Submit. No tienen que subirlo a ningún lado ni descargarlo, no es necesario. Solo le dan en Submit y entonces ahí ya se pueden retirar. ¿Ok? Y bueno, estoy aquí igual. Voy a estar con ustedes por si acaso tienen dudas. No tienen que cambiarle el nombre a nada, por si acaso. Solamente desarrollar los ejercicios que se planteen. Empiecen todos, o sea, que después no les alcance el tiempo. Disculpe, ¿hay que crear de funciones o en la misma, en el main SS? En realidad pueden dejarlo en el main, sí, no tengo problema. Solo porque es una actividad, ¿no?
Miguel Rodríguez, la función strip lleva paréntesis, si no, no es función, por eso se está cayendo su programa. Gracias, Miss. Ok, el encoding no es obligatorio, solo no necesitan si es que fuera necesario, si es que ven que no se están leyendo bien los caracteres de su archivo. Ok. Recuerden que en su archivo tienen cadenas. Si van a hacer una suma, tienen que convertirlos enteros, ¿no? Karen Cruz, el archivo se abre dentro de la función. Entonces la línea del open debe ir dentro y debe usar esta variable, archivo, porque ahí ya le están enviando el nombre del archivo. Cuando invoca la función sumar números, ahí le envía el nombre del archivo como tal, que sería datos.txt. Ojo también, porque usted en este caso le está concatenando el txt, entonces cuando invoca la función debe enviarle solo datos. O si le envía datos.txt, pues entonces acá adentro no le concatena nada. ¿Ok? Ojo con lo que están haciendo. La función close lleva paréntesis, José Santos. Si no, no es función, ¿no? Tiene que llevar paréntesis. Creo que lo que le está enviando aquí en este int, esta conversión, esto de aquí no es válido. Eso es lo que le da como error, José. Imprima lo que tiene lista en el índice 1 para que se dé cuenta si está haciéndolo bien. De hecho, creo que el problema es al principio. Fíjense que este archivo tiene una cabecera, ¿no? Entonces, si tiene una cabecera, yo tengo que leer la cabecera para deshacerme de ella y luego tomar solo los valores correctos. Readline es una función, por lo tanto, lleva paréntesis. Sintaxis que no debería mencionarlas porque todas las funciones llevan paréntesis. Esto del SIC 11, no. Esto del SIC 11, Christopher, lo hace para leer para empezar sin la cabecera, ¿verdad? Christopher. Sí, Miss. Ya, en lugar de SIC, use readline. No use esto porque imagínense que le doy un archivo que en la primera línea tiene, no sé, 500 caracteres. ¿Cómo va a ir a contarlos? Use readline porque readline le lee la primera línea y de ahí con el for sigue leyendo lo demás. ¿Ok? Entonces, esto en lugar de eso, use readline. No necesita, en la primera función no necesita un modo R+, Steven Zamora, porque usted solo va a leer del archivo. Entonces, si va a leerlo, usted además le está proporcionando permisos de escritura por gusto. Recuerden que eso es importante, ¿no? Si yo le doy más permisos de los que debería, estoy permitiendo más, y eso puede ser sensible en el momento de tratar con archivos. Hay que ser cuidadosos. El nombre del archivo, Allison, es una cadena, tiene que ir entre comillas, pero en este caso no.
En este caso, usted tiene que usar la variable que recibe aquí. Aquí usted tiene su nombre del archivo, en la variable archivo. Cuando vaya a invocar a la función suma números, ahí es cuando usted le va a enviar datos.txt. Igual para Scarlett. Scarlett, usted abre el archivo, pero ya tiene el nombre de su archivo en esta variable. Por lo tanto, acá no le ponga archivo también porque se va a confundir. Archivo es el nombre de su archivo. Debe ir aquí en Open, ¿ok? Y acá póngale otra variable, porque si no, si aquí tiene archivo y acá también tiene archivo, lo que va a hacer es que va a provocar una confusión, ¿ok? Aquí, en lugar de quemar el nombre del archivo, debe usar lo que está en el parámetro. Ya, mis gracias. Maquilón, William Maquilón, igual acá. Usted está abriendo el archivo, pero tiene que abrirlo con el nombre que está recibiendo. Esto es un nombre de una variable, no puede ir entre comillas como si fuera una cadena, ¿no? Además está usando la variable total. Creo que el error es que la variable total no está definida antes. Si aquí la va a incrementar ya, si lo fuera a asignar la puede crear aquí, pero aquí ya la está incrementando una vez, por lo tanto la variable ya debe existir antes, con un valor por defecto. Ese es el error que tiene ahí. Y no debe estar fuera de la función, ¿no? Dentro de la función, eso. Miguel Rodríguez, en su lista de letras tiene la palabra ítem, quiere decir que no se está deshaciendo de la cabecera del archivo y debería hacerlo para que no incluya ítem, porque ítem no es una letra, es parte de la cabecera. Recuerden que en su archivo final solo tienen que estar las 6 primeras letras ordenadas, uno debajo de la otra, ¿no? Duyis, su función al final le muestra none porque su función suma números no retorna nada. Tiene que retornar la suma, ¿no? Entonces ahí ya puede imprimirla, pero ahorita no puede imprimirla porque no está retornando nada, le falta que retorne. Y el nombre del archivo no lo tiene que pedir por teclado, defínanlo ustedes mismos.
No hagan cosas que no se las pida, porque por ejemplo, si en un taller yo les digo, bueno, usen el archivo tal, y ustedes me piden a mí el nombre del archivo, significa que tengo que ir escribiendo el nombre del archivo por cada uno de ustedes, y eso no está bien. Me hace perder el tiempo, así que ahí use el nombre del archivo que le digo y ya. Mire, a ver, Duyis, datos TXT, datos 1 TXT, directamente aquí. Aquí cuando ya invoca, ahí le envía, no necesita definir una variable antes ni nada, aquí directamente ya se lo envía y ya, ¿ok? Ya. Les quedan 15 minutos. Profe, así estaría bien mi código. Sí se le puede preguntar. ¿Quién me está hablando? Hola, ¿quién me está hablando? Miss, creo que ya terminé. Solo le doy a submit. Solo le tiene que dar clic en Submit y ya está, se puede retirar. Listo, gracias. A ver, en la función 2, lo que tienen que hacer es tomar las letras que están en ese archivo de datos 1, ¿verdad? Ordenarlas y escribirlas así, ordenadas en el archivo, ¿no? Entonces miren bien lo que se ¿Puede está ver el pidiendo. mío? Pues, sí, está bien, por favor. ¿Quién me está hablando? José Santos. Ok, un momento. Sí, está bien, José. Ya se Ya me puede. puedo retirar, pues. Darle clic en Submit, se puede retirar, sí. Ok, listo, mis gracias. Ok, hasta luego. Yo ¿Me terminé, podría, profesora, me retiro. Ok, ya me listo. podría ver el mío? ¿Quién me Soy está yo, hablando? Socobos. Yo, Socobos. Gracias. A ver, 451 y 6, sí, está bien. Ya. El ordenamiento es de la A a la Z, por si acaso, ¿verdad? ¿Sí está bien? Sí, de la A a la Z, sí, de menor a mayor. Está bien. Perfecto, gracias. Me Ok, retiro. ok, hasta luego. Miss, me di cuenta de algo, ¿lo puedo volver a entrar a corregirlo? ¿Qué pasó? ¿Qué tenía mal? Es que lo estaba leyendo de nuevo y puse una variable mal, pero igual sale el programa, pero igual está mal hecho. ¿Cuál es la variable que está mal? A ver. La que dice L, Claro, de porque abajo. nunca la uso. Ajá, por eso. ¿Puedo corregir eso? Sí, corrígeme. Sí, Ya, porque está mis. usando línea, pero de la variable de arriba, de la función de arriba, eso es lo que estoy. Ujú. Miss, ¿Tiene? disculpe, ¿cuál es el código ASCII para el slash invertido? Ay, no me sé el código ASCII. Es O al sea, 92. Al 92. ay. Ya, mejor así, muchas gracias. Ok, pero dele clic en Resubmit, ¿ok? Para que se actualice.
Ok, Miss. Miss, creo que puedo ver si el mío está bien hecho. ¿Y quién me está hablando? Marco Sarmiento, ¿o no? Sí. Ya, un momentito. Miss, yo ya terminé. Voy a hacer submit. Ok, y ya se puede retirar. Hasta luego. No tengo abierto el de Marco Sarmiento. No puede ser. No, Miss, me dejó botado. Así veo, porque no, no está por aquí. Vamos a buscar. A ver, 451 por aquí, por acá. Sí, está bien. Así que ya se puede retirar. Ya, Miss, muchísimas gracias. Ok, hasta luego. Miss, una pregunta. ¿Está bien lo que hice ya? ¿O está mal haber hecho eso? ¿En qué parte? En Ah, la... está malísimo, pero recontra malísimo. eh, A ver, porque, o sea, ya tienen sort, ¿verdad? Ya, pues, pero de esa lista quédese con los 6 primeros y esas escríbalas en un for. ¿Para qué va a escribir 6 veces para qué va a usar 6 veces la función write si puede usarla una vez dentro del for? ¿Verdad? Para que no queme índice por índice. Nos quedan 9 minutos, chicos. No se olviden que una vez que terminen la actividad tienen que dar clic en Submit y salir, o sea, ya no se queden ahí porque si no es un problema luego. Se puede cambiar la fecha de última modificación. Ahora sí, Miss. Ajá, a ver, archi2.write. Sí, ahora sí está bien. Sí, 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 ahora sí. Ya, gracias, Miss. Ya me puedo retirar, ¿verdad? Sí, así es. Hasta luego. Hagan la tarea. Ok.
Terminé, Miss, me retiro. Listo. Para los demás también vayan terminando, por favor, ¿eh? Ya, Miss, ya lo envié. Ya me retiro. Ok, hasta luego. Listo, son las 4 de la tarde. Por favor, todos hagan clic en el botón de Submit. ¿Quiénes faltan? Vamos a ver quién falta. Falta Alex Orrala, falta William Maquilón, falta Dullis, falta Joel Díaz, Karen Cruz. Por favor, en este momento hagan clic en el botón Submit. También Christopher Spin, Emi Escalante y Alison Alcocer. Ya Vamos, subí, me chicos. retiro. Ok, hasta luego. 4 y 1 minuto. En este momento voy a terminar la sesión ya. Hagan la tarea. Una vez que cierre la sesión, ya no acepto las tareas que salgan atrasadas, ¿ok? Así que todos den clic en el botón Submit, lo que hayan alcanzado a hacer. Falta William Maquilón, por favor. Solo falta él. Y nos vemos entonces en la siguiente clase, chicos. Hasta luego.